¿Te has preguntado alguna vez qué te impide sanar tu historia personal? ¿Qué te impide sanar las heridas emocionales y del pasado? Bueno, si eso te inquieta un poco, quédate, porque en este video te voy a hablar de uno de los 5 errores que te impiden sanar tu historia personal, que te impiden sanar tus heridas. Mi nombre es José David Ocampo y llevo más de 10 años trabajando de la manera de cómo ayudar a las personas para que puedan sanar definitivamente su historia personal. Así que quédate porque lo que sigue seguramente te va a interesar. El primer error que te impide sanar las heridas emocionales o tu historia personal tiene que ver con menospreciar el tablero de la vida. ¿A qué llamo yo el tablero de la vida? El tablero de la vida es eso que empiezan a escribir en nosotros incluso antes de nacer. Como cuando tú estabas antes de ser creado, antes de que papá y mamá pensaran que tú ibas a existir, ya papá y mamá tenían un pensamiento acerca de ti. ¿Será hombre? ¿Será mujer? ¿Cómo irá a ser? ¿De qué color? ¿Si lo quiero o no lo quiero? Y todos esos pensamientos ya empiezan a escribir en tu historia. Cuando naces y llegas al mundo, entonces son las expectativas de papá y mamá. Wow, ya soy papá, ya soy mamá, o yo no lo esperaba tan pronto, yo lo esperaba después, yo quería niño y es niña, yo quería niña y es niño. Todo este tipo de situaciones siguen escribiendo en tu tablero. Posteriormente vas viendo cómo papá y mamá se relacionan o no se relacionan, cómo se respetan y se aman o cómo no se aman y no se respetan, cómo se tratan el uno al otro. Y todo esto que tú observas va escribiendo en tu tablero de la vida, cómo papá y mamá afrontan las dificultades de la vida, cómo tienen capacidad para reconocer sus emociones y gestionarlas o no la tienen. Todo eso se va escribiendo en tu tablero de la vida. Por eso Humberto Eco muy inteligentemente dijo alguna vez, nuestros padres nos enseñan cuando realmente no nos quieren enseñar nada, porque aprendemos de lo que vemos de ellos. Así que todo eso que vas viendo de papá y mamá va enseñándote en cómo actuar. Y llegamos al colegio y en el cole un docente, un profe te dice cómo debes enfrentarte a la vida o cómo no debes enfrentarte, si te enfrentas a un compañerito que es más alto que tú o no, si peleas o no peleas, si sales corriendo, si lloras o no lloras, todo ese tipo de cosas van escribiendo en tu tablero de la vida. ¿Para qué es importante reflexionar sobre esto? Para que vayas trayendo un poco la idea que el tablero de la vida tuyo, así como tú lo tienes, muchas otras personas también lo tienen. No es tu único tablero, otros lo tienen. Cuando te piensas en eso te das cuenta que otras personas también han tenido una historia de vida diferente a la tuya. Quizás más difícil, quizás menos difícil, no sabemos. Lo que sí es cierto es que muchos de nuestros comportamientos, nuestras acciones, la forma como nos defendemos o como huimos o como enfrentamos la vida, tiene que ver con ese tablero que nos han escrito. Muchas de nuestras actitudes y respuestas están en ese tablero, no están en nosotros mismos. Cuando reflexionas en eso te das cuenta que en algún momento que alguien causó una herida, lo hizo atendiendo su propio tablero. Y tú respondiste a eso atendiendo tu propio tablero. O sea que en algún momento de la vida lo que hubo fue una tensión o una discrepancia de tableros, no de personas por ser personas. ¿Te imaginas? Las personas no se levantan en la mañana pensando, hoy voy a lastimar a fulano y tal. Hoy es el día del vecino que está allí y le tocó, hoy lo lastimaré. Así no funciona. No salimos en el día definiendo a quién vamos a lastimar o no. Simplemente sucede algo, ocurrió algo, un encuentro, un evento, esa persona actúa así, piensa así, habla así. Puede ser incluso papá, puede ser incluso mamá. Conozco muchas personas que papá y mamá tuvieron una historia muy difícil, un tablero de la vida muy complejo, muy complicado, y han descubierto a través de ese tablero que la manera de comportarse con sus hijos es a través del miedo, o del sufrimiento, o de la energía. Entonces son enérgicos, son duros, actúan con mucha dureza, castigan o ignoran o regañan todo el tiempo, o por el contrario son muy permisivos, permiten todo, o le dan todo al niño, pobrecito mi hijo, sitico mi hijo, sitico mi hijo. Todo eso es lo que va escribiendo nosotros. Cuando reflexionas sobre eso que te estoy contando, te das cuenta que cada quien actúa porque tiene una historia, y esa historia ha escrito en su propio tablero. Esto te sirve para cuando traigas a algo, de hecho, hazlo. La mejor forma de que esto funcione es teniéndolo, poniéndolo en práctica.
Así que trae un recuerdo de alguien que te haya lastimado. Y trae ese recuerdo un momento, no te enganches con el recuerdo, el interés no es que te enganches con el dolor. Conviértete en observador, haz el ejercicio, hazte un lado como observador, trae el recuerdo y ponlo aquí. No te metas en el recuerdo, ponlo aquí, como una película que estás observando. Y observando la película, observa a esa persona, que quizás esa persona tuvo una historia de vida, un tablero de vida. Y como ese tablero de vida de esa persona es diferente al tablero de vida tuyo. Y como esas diferencias realmente lo que hicieron fue que en ese momento se causara una herida. Cuando traes eso, te sales, lo observas, te garantizo que empieza a disminuir muchísimo lo que esa herida te estaba causando. Ese dolor es menor. Abordar estos 5 errores que voy a hablar en adelante te ayudará. Es como, yo digo que es como abonar el terreno para que sea mucho más fácil sanar definitivamente. Así que si te hace sentido este contenido, ya sabes, te pido solamente 3 cosas. Coméntalo, compártelo y sobre todo pon este ejercicio en práctica. Rétalo. Te reto a que lo retes. Ponlo en práctica y me cuentas cómo te va. Si quieres saber más sobre estos contenidos, te interesan un montón estos temas, abajo te dejo el enlace, el link donde puedes agendar una llamada conmigo de 60 minutos. Te atiendo, te explico un poco más qué te impide sanar las heridas emocionales y del pasado. Y por supuesto, es gratis. La llamada no tiene ningún costo. Así que nos vemos.